Mecanismos de reparación integral. Mi nombre es Marco Demetrio Galaza Buccelli y en esta oportunidad presentaré un breve análisis sobre los mecanismos de reparación integral y la responsabilidad en el proceso penal ecuatoriano. Cuando se habla de justicia penal, normalmente pensamos en castigar al responsable de un delito. Sin embargo, la justicia no termina con una sentencia condenatoria. También es indispensable que la víctima reciba una reparación que le permita recuperar en la mayor medida posible los derechos que fueron afectados, y es precisamente la finalidad de la reparación integral. Podemos analizar que con el contenido de los artículos 78 y 78.1 de nuestro Código Orgánico Integral Penal guardan armonía con los principios establecidos por la Constitución y con los estándares desarrollados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tanto la Corte Constitucional del Ecuador como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sostenido que la reparación integral constituye un derecho autónomo de las víctimas y que debe orientarse a restablecer en la mayoría o en lo mayor posible la situación previa a la vulneración del derecho. Los artículos 78 y 78.1 de nuestro Código Orgánico Integral Penal establecen mecanismos principales de reparación. En el primero está la restitución, que consiste en devolver a la víctima el bien o derecho que le fue afectado, siempre que esto sea posible. Segundo, como segundo mecanismo está la rehabilitación, que mediante atención médica o psicológica o social, para ayudar a recuperar el daño causado en la víctima. El tercer mecanismo está la indemnización de daños materiales e inmateriales, que busca compensar los daños materiales ocasionados por el delito del cual fue objeto la víctima. El cuarto mecanismo son las medidas de satisfacción o medidas simbólicas, como las disculpas públicas o el reconocimiento oficial de la responsabilidad, que buscan restablecer la dignidad de la víctima. Finalmente encontramos la garantía de no repetición, orientada a prevenir que los hechos que ya se suscitaron no se vuelvan a repetir. Aunque la legislación ecuatoriana reconoce todos estos mecanismos, uno de los principales problemas se presentan en la práctica del derecho. Muchas veces el juez ordena una indemnización dentro de su sentencia, pero el responsable del delito no posee recursos suficientes para cumplir. En consecuencia, la víctima obtiene una sentencia favorable, pero no recibe una reparación efectiva. Esto demuestra que existe una diferencia importante entre el reconocimiento del derecho y su cumplimiento real. Desde mi criterio, los artículos 78 y 78.1 constituyen un importante avance para la protección de las víctimas. Sin embargo, considero que el Estado debe fortalecer su compensación para las víctimas cuando el responsable sea insolvente. El fortalecimiento de la atención psicológica y social, un mayor seguimiento al cumplimiento de las sentencias y una mejor coordinación entre las instituciones públicas. El verdadero reto del sistema de justicia no es dictar sentencias, sino hacer que se cumplan las sentencias. La ejecución de la sentencia debe ser tan importante como el juicio mismo. De nada sirve una excelente fundamentación jurídica sin las medidas de reparación y que quede únicamente escritas en el fallo. La reparación integral debe entenderse como un derecho efectivo y no como una formalidad procesal. Los jueces deben dictar medidas de reparación que sean realmente ejecutables, considerando la situación patrimonial del sentenciado y estableciendo los mecanismos de control sobre su cumplimiento. El Estado tiene la responsabilidad de fortalecer los mecanismos de ejecución de las sentencias, especialmente cuando las víctimas pertenecen a grupos vulnerables, mayor aún ahí, cuando el condenado incumple debidamente sus obligaciones. Una justicia que condena pero no logra ejecutar las medidas de reparación ofrece una protección incompleta. El verdadero éxito del proceso penal no radica únicamente en sancionar al responsable, sino en restablecer en lo mejor posible la dignidad y los derechos de quien sufrió el daño. Muchas gracias.